Gracias. Son las 8:24 y como van las cosas, la Asamblea Nacional podría posesionarse la segunda quincena de noviembre. El 13 entregarían las credenciales y hasta el 25 estaría posesionado el nuevo presidente de la República, Daniel Noboa, y la vicepresidenta Verónica Abad. Jorge Peñafiel es asambleísta electo por el movimiento Construye. Gracias, asambleísta, por acompañarnos. Buenos días. Eh, Acaba de decir la asambleísta Pirina Correa que es la más votada y quien tendrá que instalar la nueva asamblea, que no hay las condiciones para que se posesione Patricio Carrillo, que es el primer asambleísta nacional de su bancada. ¿Cómo van a enfrentar ese primer problema que van a tener ya en la práctica en la asamblea? Buen día. Muy buenos días, estimado Milton. Un placer estar aquí. Un saludo a la gente en cabina y a todos quienes nos miran y nos escuchan. Bueno, la pregunta es clara, ¿no? Yo creo que lo de Patricio Carrillo es un elemento ya superado. La justicia ecuatoriana ya lo ha dicho. Patricio Carrillo es un asambleísta electo y por ende va a recibir las credenciales y al recibir las credenciales ya está dispuesto, porque es un mandato popular, a asumir las funciones como asambleísta y por ende no habría nada que pueda impedirlo. Esos criterios de que quieren presentar acciones, hacer intentos para evitar, no es posible legalmente. No existe legalmente una figura jurídica que le permita evitar el ejercicio de un derecho, porque el derecho de Patricio para ser elegido y el derecho de los casi 2 millones de votos que él obtuvo en la elección, es decir, el derecho de esos 2 millones de ecuatorianos tampoco puede ser impedido de ejercicio, ¿no? Entonces estamos nosotros tranquilos en esa dinámica, creemos que este intento o los intentos que puedan venirse son retaliaciones políticas y no tienen asidero jurídico por ningún lado. Ahora, ese tema de las retaliaciones políticas y este tema de Patricio Carrillo los separa aún más al movimiento correísta y al movimiento Construye, bueno, que no han estado unidos nunca, ¿no? Pero, digamos, los distancia en el tema de tratar de buscar consensos en la nueva Asamblea Nacional. El presidente Noboa va a necesitar una asamblea que fluya, no una asamblea opositora, porque en tan poco tiempo y para ustedes mismos va a ser un problema resolver los problemas del país si es que no tienen acuerdos. Bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, estimado Milton. El Ecuador en general necesita acuerdos para avanzar. La pregunta es qué tipo de acuerdos es los que necesita el Ecuador, porque ponernos de acuerdo por el simple hecho de darle viabilidad a un gobierno o de darle viabilidad a una oposición o de construir una dinámica de obstruccionismo, a nosotros no nos va bien. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar el Ecuador, mirar los intereses del Ecuador. Y en esa dinámica, el movimiento Construye ya lo ha dicho, nosotros no pactaremos con la impunidad. Cualquier agenda que pretenda en su objetivo final impulsar la impunidad, sea de personajes o sea de grupos políticos, nosotros no la apoyaremos. Y esa iniciativa de llegar a esos acuerdos tiene que venir del presidente electo, necesariamente. Ahora, no pactar con la impunidad no significa no pactar con el correísmo, a menos de que ellos pongan, digamos, como condición alguna comisión, algún tema que tenga que ver con impunidad. A ver, O no, o significa no pactar con el correísmo en ningún caso. nosotros lo hemos dicho claramente. La impunidad en este momento está siendo representada por el correísmo. Lo hemos dicho. Sin que haga nada. No, ha hecho mucho. Bueno, No sin que haga nada solamente, ahora, digo. no solamente O en este último. sin que pida nada ahora. Lamentablemente nosotros no conversamos con el correísmo, O sea, es porque línea roja. es una línea roja, No sin van duda no van a alguna. hacer acuerdo para nada con el Lo correísmo. que pasa es que nosotros entendemos el interés de la impunidad, de la agenda de impunidad, y utiliza a las organizaciones políticas como la Revolución Ciudadana en este momento para, digamos, superponer su voluntad. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. La bancada del Movimiento Construye lo ha dicho claramente, no vamos a pactar con la impunidad y cualquier agenda que pretenda impulsar la impunidad, nosotros nos opondremos. Y eso, en esa dinámica, no podemos negociar. Ahora, no negociar con el correísmo significa dejar de lado a un bloque importante, 52, que tampoco le alcanzaba por sí solo para una mayoría mínima. ¿Están conversando con nosotros ya? La Las, forma es con todos menos con el correísmo. las conversaciones se están dando de manera transversal, estimado Milton. Nosotros lo hemos dicho ¿Qué nuevamente. es transversal?
que lo estamos haciendo en todo el espectro, sin Ajá. importar ningún tipo de posicionamiento, ideología o criterio político. Mientras sean organizaciones democráticas y que no impulsen la impunidad, nosotros nos sentamos a conversar perfectamente. El Ecuador es lo principal, nuestro objetivo es la necesidad ciudadana y por eso es que nosotros hemos abierto todas las puertas posibles. Lo que no podemos hacer, y eso sí tenemos que entenderlo como ciudadanos, como ecuatorianos, es que si nosotros miramos a otro lado y no a la impunidad directamente de frente, entonces evidentemente no tendremos futuro posible. Ahora, ustedes siendo la segunda fuerza en la Asamblea Nacional, los otros también necesitan de ustedes. ¿Ustedes pondrán alguna condición para hablar? ¿Cómo De, que, por ejemplo, la presidencia de la Asamblea Nacional? Más allá de nuestra posición política en relación a la impunidad, no tenemos ningún condicionamiento. A nosotros nos interesa, repito, el bienestar ciudadano y eso va mucho más allá de los personajes, de las personas, de los cargos, de las comisiones, de las presidencias y en general de cualquier acuerdo. Básicamente, nosotros queremos dar viabilidad a un gobierno, no por el gobierno, sino por la ciudadanía que Ajá, votó. ajá. Y eso es lo que nosotros vamos a construir, siempre respetando las líneas rojas relacionadas a la honestidad, a la transparencia y obviamente lo que se pueda negociar ya en el Ahora, escenario, ¿no? me imagino, Jorge, que sí quieren la presidencia de la Asamblea Nacional y con derecho además. Bueno, habrá que ver qué se puede hacer, ¿no? Finalmente eso está sobre la mesa, no ¿Quién, por nosotros, quién es el candidato? sino, bueno, nuestro jefe de bancada y líder máximo en la Asamblea es Patricio Carrillo. ¿Él Si es que podría ser el fuera, candidato? podría ser, habría que, digamos, diagramar el acuerdo si hubiera necesidad. Pero ya lo han hablado, me imagino. Personas no hemos hablado, nombres no hemos puesto, nosotros hemos puesto intereses y eso es lo que nosotros hemos planteado a nivel de las conversaciones. Son las 8:30 y estamos hablando con Jorge Peñafiel, asambleísta electo del Movimiento Construye. Eh, el viernes hubo creo que fue malentendido, ya lo dijo María Paula Romo, que una persona que no representa al movimiento anunció que se iba a presentar una impugnación a los resultados. Finalmente, el movimiento Construye al final de la tarde del viernes lo aclara, dice que no van a presentar recursos. Sí, lamentablemente se ha dado tal vez un malentendido en esta situación. El movimiento construye y vale la pena aclarar en este momento. No vamos a presentar ninguna impugnación. Creemos que lo que tenemos que hacer como organización política y como, digamos, nueva generación de políticos es darle cabida a la continuación, al trabajo. Necesitamos como país trabajar en pro de los intereses ciudadanos, en contra de la inseguridad, en la falta de empleo, etcétera. Y para eso nosotros no impugnaremos las elecciones del exterior, ya son hechos consumados, entendemos que hay ciertos malestares entre ciertas personas, pero que no representan a la organización. Y eso es algo que hay que dejar claro. Vamos a continuar. Lo más importante es podernos posesionar, avanzar en el proyecto político del movimiento Construye y en general de toda la dinámica de la democracia ecuatoriana. Lo más importante es poderse posesionar y más importante posesionarse cuanto antes. Y parecería que ya no va a ser en diciembre, sino va a ser la segunda quincena de noviembre. Así han Es anunciado, importante, es un mes casi antes. sí, han anunciado esa situación, nosotros lo recibimos positivamente. Claro, va a depender también de que las impugnaciones que se den de darse sean resueltas de la manera más rápida y diligente posible. Ahora, eso nos adelantaría unas pocas semanas. Creo yo que esas pocas semanas, más que para darle, digamos, continuidad a los proyectos políticos, es para darle estabilidad al país. Ya en este momento no tener asamblea, aunque pareciera bonito, aunque pareciera normal, es algo negativo. La ciudadanía tiene que comprender que sin representantes de la Asamblea Nacional no hay forma de generar un Estado que pueda ser considerado democrático, positivo y dinámico para la Ahora, ciudadanía, ¿no? asambleísta, ¿qué es lo primero que esperan ustedes? Ya evacuada la posesión, el tema de las nuevas autoridades, ustedes tienen que tener un puesto en el CAL, sin duda, y no lo va a negar nadie. ¿Qué esperan ya en la práctica? ¿Cómo quieren que empiece a funcionar esta asamblea? ¿Con qué proyectos? ¿Con qué se estrenarán? A ver, lo más importante ahorita es el tema de seguridad. Nosotros atenderemos el tema de seguridad de manera inmediata. Más allá de lo que el Ejecutivo pueda realizar o pueda hacer, nosotros tendremos y tenemos en nuestra carpeta varios proyectos de ley que queremos presentar, que queremos reformar, es un paquete de medidas. Obviamente eso también pasa por la negociación de la propia mayoría de la Asamblea, porque también hay que identificar las otras iniciativas de los otros sectores políticos que forman o formarían parte de esta mayoría.
pero nosotros lo hemos dicho, tenemos en carpeta la reforma a la ley de extinción de dominio, tenemos en carpeta la ley de inteligencia y contrainteligencia que está también tramitándose, y también tenemos que revisar lo que significa la gestión de riesgos, que pese a que ya está aprobada de alguna manera por la Corte Constitucional, hay que revisar si es que es viable legal y políticamente, dadas las circunstancias que se viene el fenómeno del niño. En fin, tenemos varios proyectos, varias intenciones legislativas que creo que hay que todavía irlas, digamos, hilvanando en lo que significa el acuerdo que se está realizando. Sigue siendo una prioridad el tema de crear una comisión multipartidista para investigar el asesinato de Fernando Villavicencio. Le pregunto esto porque en días pasados escuché a Andrea González, que además es vicepresidenta de Gente Buena, creo que además es una voz importante, decir que la comisión no va a servir para más que el correísmo utilice de balcón político este tema. Bueno, todo depende de quién lo conforme. Yo creo que sin duda alguna es necesario investigar políticamente el asesinato de Fernando, porque es un crimen político. Asesinaron a un candidato presidencial que tenía verdaderas posibilidades de llegar a la presidencia, y adicionalmente asesinaron al principal baluarte de la lucha anticorrupción en el país. Entonces hay que identificar claramente quiénes son los enemigos, ya no solo de Fernando, que sin duda tendrá que hacerlo la fiscalía, quiénes fueron los que ya fueron los autores materiales, sino qué es lo que consiguió, qué es lo que se busca conseguir al haber asesinado a este personaje tan importante. Y bajo esta dinámica, el Movimiento Construye lo ha dicho, vamos a ir a la conformación de la comisión. Obviamente habrá que ver quién la conforma. Nosotros entendemos las intenciones y los intereses de otras organizaciones, otros espacios para conformar esta comisión, y hay que proceder con ello. Creo yo que es necesaria la investigación política porque a la ciudadanía hay que darle la verdad, y nosotros somos la bancada de la verdad y la democracia. Son las 8:36, estamos conversando con Jorge Peñafiel, asambleísta del Movimiento Construye. Vamos a hablar de lo político, el comentario político. Tenemos nuevo presidente, las primeras señales del nuevo presidente. No son muchas porque está en Europa con una agenda privada, pero bueno, ya sabemos lo que piensa y ya sabemos cómo llegó. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que el presidente Noboa, más que hablar de él, yo creo que hay que hablar de los retos que tiene él. Y los retos son gigantescos, son realmente grandes. El Ecuador no puede esperar más. La desinstitucionalización que ha vivido en las instancias del poder público en el Ecuador, la realidad en relación a la inseguridad que vive el país, la falta de empleo que tiene la ciudadanía, es algo que no puede esperar y necesita acciones claras y evidentes de parte del presidente electo y eventualmente presidente en funciones. Y eso pasa necesariamente, no solo por el acuerdo en la Asamblea, sino darle tranquilidad a la institucionalidad ecuatoriana, a las autoridades públicas, para que puedan ejercer su trabajo. En los últimos años no han habido contrataciones importantes para infraestructura, por ejemplo. No ha habido un trabajo político relacionado a la intención que le tiene que dar el Estado a las instituciones públicas. No ha habido estabilidad, no ha habido tranquilidad en el escenario público. Hay miedo, hubo mucho miedo. La gente le tiene miedo a la Contraloría, a la Fiscalía, le tiene miedo a todo, a los funcionarios públicos, porque no tienen capacidad propia para actuar. Ese es el principal reto. Y eso pasa por la iniciativa del Ejecutivo hacia las demás instancias del poder público, y si es que es y quiere y desea el presidente electo, pues llegar a acuerdos sobre la mesa con la Asamblea, con los políticos de este país, y poderle dar un norte a la ciudadanía. A ver, la primera señal que dio el presidente fue cuando se presentó en el Palacio para la primera reunión con el presidente Lazo y llevó a las personas que llevó. ¿Qué sensación le dejó, por ejemplo, ver ahí Alberto Ajic? Más que la persona, estimado Milton, creo que a mí me causó un poco más sorpresa, más que la persona, el lugar donde se sentó. Ajá. Porque si se hubiera sentado, digamos, en un quinto, sexto lugar, me hubiera dado un poco más de tranquilidad, pero me dio sorpresa el hecho de que se haya sentado a la derecha del presidente. Entiendo que es una razón protocolaria, debido a que él es un ex vicepresidente, pero más allá de eso, sí es un mensaje. Y creo yo que el presidente electo, si bien no es algo tan importante en la dinámica de su ejercicio como presidente, hay que ver qué resulta luego, pero en principio es una sorpresa. Y han dicho que no va a ocupar cargo en el gobierno, a lo mejor lo estaba midiendo.
iba a medir la opinión pública. Pero ¿cuál es el mensaje que le llegó a usted? A mí me llegó un mensaje de que el presidente necesita ayuda. Y la está buscando. Y la está buscando al Claro. menos la está buscando. Yo de Alberto de Ajic tengo buenos comentarios y buenos criterios técnicos, o sea, es un buen economista, un buen técnico en materia económica. Como político me parece que ha cometido algunos errores en su historia, en su vida, y no soy yo quien los puede juzgar, pero en principio creo que el presidente está buscando ayuda y necesita esa ayuda. Hay que impulsar el carro del país, ya no de las personas. Y es una ayuda que se la puede dar, construye en un ámbito más allá de la Asamblea Nacional. Porque, ¿qué tal? El presidente llega y dice, necesito convocar a un gobierno de unidad nacional. Y en esa unidad nacional les va a pedir ayuda a ustedes. Bueno, nosotros no, lo hemos dicho, nosotros no vamos a hacer ninguna oposición ciega ni tampoco un apoyo incondicional. Y bajo esa dinámica nos mantendremos. No seremos cogobierno, al menos eso no está Y si es que planteado. llama y dice, construye, te ofrezco un ministerio, ven, Mire, ayúdame. no, más allá de los cargos, Milton. ¿Ya han hablado ustedes de eso, de la posibilidad No, de que se presente esa propuesta presidencial no, ya lo hemos dicho, y, ya lo no hemos van a aceptar? discutido. Nosotros estamos en una posición en donde nos interesa el país. No nos interesan los cargos, no nos interesan los cogobiernos, mientras no sea, obviamente, una dinámica en donde todos podamos funcionar como país. Este es el gobierno de Daniel Noboa y nosotros somos algo diferente a Daniel Noboa. Nosotros sabemos y entendemos que la votación de Daniel Noboa es mayoritaria. El país desea que él sea nuestro presidente, lo va a hacer, pero eso no insta que el proyecto político del movimiento Construye es diferente. La composición de la votación de Novoa, y esto para terminar a propósito de que lo menciona usted, eh, ¿representa el voto anticorreísta como pasó en el 2021 o ya empieza a representar otra cosa? El movimiento Construye y representa no solo el anticorreísmo, que en efecto lo hace en esta elección No, sí, y digo entendemos. el voto de Novoa. Perdón, el voto de Novoa. El voto de Novoa en segunda vuelta es diferente a la de la primera vuelta. Ajá. El voto de primera vuelta es un voto todavía inintencional, como lo llamo yo políticamente. Esto es un tema, una opinión personal, porque alguien vota efectivamente por el que desea, pero sin entender la dinámica de segunda vuelta. En segunda vuelta normalmente se consolidan las votaciones. Y la votación de Novoa en gran medida significó el anticorreísmo también. Otra vez. Sin dudarlo, O sea, así es. votar para que alguien no llegue, no para que él llegue precisamente. Votar para que alguien llegue, pero al mismo tiempo que el otro no llegue. Claro. Eso es un Se poco, llama carambola. sí, eso se llama alineación. Así es. Es la alineación política que normalmente se dan en segunda vuelta. Ahora, que él solamente represente el un lado o el otro lado tampoco es algo acertado. Él representa a los dos, en cierta medida, en una carrera política presidencial. Hacia lo demás, las instancias del poder público, la Asamblea Nacional o las otras instancias del poder público, la gente mide y mira las actuaciones. Y eso también lo va a ver hacia el presidente de la República. Por eso es que el reto es gigante, porque el presidente de la República tiene que mirar los intereses de la ciudadanía que votó por él en primera vuelta, pero también de quienes votaron por él en segunda vuelta. Entonces, allí, al menos nosotros como Movimiento Construye, estaremos siempre buscando que se cumpla ese mandato popular. Gracias, Jorge. Jorge Peñafiel, asambleísta electo del Movimiento Construye, que le vaya bien en su gestión, ya solo con no parecerse a la asamblea anterior y a la anterior de la anterior, ya habremos ganado bastante. Mucha suerte. Muchísimas gracias, estimado Milton. Un saludo a ti, a toda la gente en cabina y a la gente que nos mira y nos escucha.